foolishness. Now you only get it in your night dress. Discard all the naughty nights for niceness. Landed in a very common crisis. Pues estamos en el Faradio, en la sección En Lucha, que abrimos mensualmente de la mano de UGT Cantabria, y resulta que el sindicato tiene una cita de las imprescindibles, de las importantísimas, esta misma semana, que es el Congreso Regional de UGT. Contamos con nosotros con el secretario general del sindicato en Cantabria, que es Mariano Carbona. Muy buenas, Mariano. Hola, buenos días. Bueno, explícanos, sobre todo para quien no forma parte del sindicato y no sabe exactamente cómo es la dinámica de funcionamiento orgánico, qué es un congreso regional, qué es lo que va a pasar este fin de semana, los próximos días 14 y 15. Bueno, pues nosotros, el sindicato, la UGT, cada 4 años tenemos, digamos, se celebran los congresos tanto a nivel confederal como de las propias federaciones que conforman la federación, la confederación, como de las uniones regionales o de comunidad autónoma, y ahí lo que hacemos es rendir gestión. Ahí lo que hacemos es, frente a 200 y pico delegados que va a haber en el de Cantabria, es un porcentaje sobre la afiliación, más o menos un 10%. Nosotros estaremos ahora mismo en torno a los 19.000 y pico afiliados. A rendir gestión, es decir, qué es lo que hemos estado haciendo estos años, aunque tenemos los máximos órganos de control entre congresos cada 4 años que hacemos los comités regionales, donde ya explicamos qué se ha estado haciendo los 6 meses anteriores, pero bueno, sí que es verdad que en el congreso lo que se hace básicamente es rendir gestión, modificar, si procede, algunos estatutos o la normativa interna, actualizarla básicamente a lo que puede necesitar la organización en ese momento, ir actualizándolo. Ten en cuenta que UGT es un sindicato que se fundó en el año 1888, entonces, ha habido que ir actualizando la normativa, adaptándonos a la protección de datos, a los canales de denuncia, a los compliance, bueno, en definitiva, mantener una estructura normativa, que es la que garantiza de alguna manera el funcionamiento, pero también ir adaptándola en los tiempos. Bueno, y tú te presentas a la reelección para seguir por tercer mandato al frente de UGT en Cantabria. La pregunta más fácil que me surge es, ¿qué te falta para completar tu trabajo al frente de esta organización? Bueno, me faltan varias cosas. No es un tema menor, no es un tema que sea de presentarnos por presentarnos. Tú ten en cuenta que cuando nosotros iniciamos la andadura aquí en el año 2016-2017, asumíamos el gestionar el sindicato después de gente que tenía un prestigio terrible, tanto en la política como entre los trabajadores y las trabajadoras de esta región, y para nosotros fue un reto importante. Sustituir a María Jesús Cedrún en aquel momento no era una tarea fácil, y de hecho, pues casi hacía falta hasta un poco de falta de conocimiento, ¿no? para hacerlo. O sea, había que tener ser un poco inconsciente, ¿no? para hacerlo. Pero bueno, lo asumimos tirando también de la gente que todavía estaban con ellos, que a lo mejor con ella, en la ejecutiva anterior, que no se habían jubilado todavía, nos acompañaron ahí 2 o 3 años, fuimos adquiriendo un poco el conocimiento. En los temas internos hemos hecho muchísimas cosas, yo creo que muy importantes, ¿no? Como voy a explicar en el Congreso, yo creo que la responsabilidad que tenemos, los que ahora estamos dirigiendo un sindicato que tiene 130 y pico años de historia, es dejar una herramienta que sea para las trabajadoras y para los trabajadores, que sea ágil, que sea funcional, que sea un referente, que las personas cuando piensen en un sindicato, cuando crean que necesitan un sindicato, la idea que tengan en la cabeza sea UGT, ¿no? Esa es la idea fundamental. Nosotros hemos hecho muchas cosas en los temas internos, desde el punto de vista de actualización de instalaciones, de sedes, de redes de comunicación, de equipos informáticos. Nos hemos quitado locales, edificios que obedecían a las necesidades de otro tiempo cuando dábamos formación, que hoy no eran necesarias. Hemos agilizado, digamos, la estructura del sindicato. Eso nos ha hecho un sindicato más ágil. Ten en cuenta que en los últimos 4 años
partíamos en el año 2021, partíamos de la época del COVID, tuvimos que afrontar desde el desconocimiento y a través del diálogo social, cómo afrontar toda la situación que se estaba produciendo en ese momento en España, en Europa, con un auge de la extrema derecha, bueno, con guerras en ciernes dentro de Europa, que era el tema de Ucrania, que era una situación también desconocida para nosotros. La guerra nos sonaba siempre como un tema muy lejano. Entonces yo creo que afrontar todo esto a través del diálogo social pues nos ha dado trabajo, pero yo creo que las soluciones han sido buenas. Todo el tema que se ha hecho en el diálogo social, el no destruir el tejido productivo, el tener ahí el tejido productivo de una manera latente para que volver a generar riqueza en el momento que se soluciona el tema del COVID, o cuando se han ido buscando las soluciones para el tema del COVID. En Cantabria los 2 acuerdos de diálogo social que complementaban los acuerdos del COVID a nivel estatal, bueno, con unas pequeñas ayudas para los trabajadores y tal, que complementar, sobre todo para los trabajadores que tenían peores condiciones salariales y tal, el no gastar desempleo como consecuencia del COVID en un momento inicial, yo creo que fue una medida extraordinaria. Bueno, hemos hecho cosas. Ten en cuenta que, por ejemplo, a través del diálogo social tratamos de influir en las políticas que se aplican en todos los temas de prevención de riesgos. Hemos creado las 3 áreas de mujer, LGTBI y de medio ambiente en Cantabria de una manera pionera al resto de España. Tenemos que afrontar los temas del cambio climático a través del área de medio ambiente, tenemos que conseguir ser un referente, ya lo somos, tenemos que hacer estudios, colaborar con la administración y que de verdad seamos un referente, pero tenemos que conseguir que todo el tema del medio ambiente no deje, o sea, todo el tema del cambio climático, cómo va a afectar a los puestos de trabajo, no afecte de una manera definitiva a las personas, no deje tiradas a los trabajadores y a las trabajadoras de este país, que consigamos puestos de trabajo que de verdad sean seguros, que sean modernos, actuales y que sean garantes de un futuro digno y a través de los cuales se pueda repartir la riqueza que se pueda a las empresas. A nivel estatal yo destacaría, por ejemplo, en la reclamación ante el Comité Europeo de Derechos Sociales sobre el despido improcedente, el aumento de la indemnización, que realmente se indemniza a las personas cuando hay un despido improcedente por lo que realmente por el daño que se las hace. El 5º acuerdo de negociación colectiva, que sirve para marcar un referente sobre hacia dónde tiene que ir la negociación. En ese mismo acuerdo de negociación colectiva se pactó que de una manera voluntaria y sobre todo para los temas de origen traumatológico se pudieran utilizar los servicios de las mutuas para la diagnosis de trabajadores y trabajadoras que enferman o se accidentan. Y en muchos casos se agotan los periodos de cotización y no si ni siquiera están diagnosticados, ¿no? Bueno, yo creo que ha habido buenos hitos en estos 4 o 5 años. Hay uno que a mí yo me siento especialmente orgulloso, aunque se ha negociado a nivel estatal, pero bueno, todos hemos participado en la elaboración y en el desarrollo del mismo, que es la subida del salario mínimo. Yo recuerdo perfectamente cuando se puso en marcha una campaña que nosotros llamamos Ponte a Mí, en la cual yo mismo dudaba de que se pudiera pasar de los 655 euros a los 1.000. Me parecía que no iba a ser muy viable o muy posible. Y sin embargo, hoy estamos en los 1.180. A mí me parece que esto no se le ha dado la importancia que realmente tiene. Y yo creo que hemos conseguido dignificar los salarios mínimos, los sectores que no tienen convenios sectoriales o que es más difícil la negociación colectiva, pues porque no hay representación muchas veces sindical o porque la patronal no lo facilita. Ha habido 3 acuerdos de pensiones a nivel estatal que prácticamente garantizan unas pensiones públicas y la revalorización de las mismas sin aumentar los años de cotización. Son 3 acuerdos que yo creo que son muy importantes. Bueno, hay diferentes cosas en las que hemos estado trabajando que yo creo que han mejorado en concreto las condiciones de trabajo. Luego, a nivel más interno, pues nosotros hemos hecho cosas, por ejemplo, en el tema de asesoría jurídica, hemos conseguido montar una asesoría jurídica que de verdad sea un referente. Ya era un referente en Cantabria en el derecho laboral,
pero ahora mismo yo creo que somos un referente importante. Tenemos prácticamente 6 abogados trabajando permanentemente con nosotros, atienden 200 y pico juicios al año cada uno, consultan muchísimas más, lógicamente. De esos 200 y pico, pues prácticamente se gana el 60% de ellos, se concilian un 20 o un 25%, y algunos pues se desestiman o tal, pero bueno, los números que tenemos en la asesoría jurídica son importantísimos. Además, hemos conseguido integrar la asesoría jurídica dentro del propio sindicato. La gente no se tiene que desplazar a otros sitios para que se les atienda. Lo mantenemos también de una manera descentralizada tanto en la comarca oriental como en la zona de Besaya. Y en ese sentido yo creo que estamos dando una muy buena atención jurídica. Además, la calidad que tenemos ahora mismo en los técnicos de las diferentes federaciones, atendiendo las necesidades de los afiliados o de la gente en general que se nos acerca, pues yo sinceramente creo que es de un nivel, no te voy a decir alto, porque realmente me parece altísimo. Yo tengo el recuerdo de cómo se atendía primero a través de liberados sindicales o gente que trabajaba en alguna empresa. Quizás la atención era más humana, pero yo reconozco que ahora mismo cualquier federación, salvando temas puntuales que puedan, los que se pueda discrepar, porque normalmente nunca llueve a gusto de todo el mundo, yo creo que el nivel de atención técnico que tenemos es francamente, no tengo que decir sobresaliente, pero sí que es notable alto, tanto en las comarcas como aquí. Y en ese sentido yo estoy muy contento. Yo creo que ahí hemos trabajado todos en hacer que el sindicato fuera más dinámico, y yo en ese sentido estoy francamente contento. Eso no quiere decir que lo hayamos conseguido todo, tenemos ideas para seguir mejorando esto, pero yo estoy francamente contento. Sí. Bueno, remarcas mucho la importancia del diálogo social, lo que se consiguió, por ejemplo, en el momento de pandemia. Y claro, el diálogo social, las negociaciones en las que está la patronal, están los sindicatos sentados también con el gobierno a nivel estatal. Bueno, se ve que hay fricciones y diferencias que parece que no se consiguen bueno, corregir para que haya un acuerdo entre todas las partes. Y te quiero preguntar si esa dinámica a nivel estatal también nos afecta a nivel regional. En el diálogo social, lo importante del diálogo social es que exista. No podemos obviar que hay partidos políticos que no creen mucho en el diálogo social, lo han demostrado a lo largo de la historia. Sabéis que nunca me gusta hablar de siglas, porque estamos entrando en un momento de la política que parece que si no hablas mal de la gente que no piensa como tú o no les insultas, pues parece que no eres nadie, y yo no comparto esta opinión. Entonces nunca hablo de siglas, hablo de formas de actuar, ¿no? Hay partidos políticos que no creen mucho en el diálogo social. Luego, los protagonismos dentro del diálogo social, pues a veces tampoco facilitan las cosas, ¿no? Yo creo que a nivel estatal se han conseguido cosas muy importantes dentro del diálogo social, muy importantes, cosas que hace años eran impensables. La patronal, lamentablemente, el último acuerdo que firmó dentro del diálogo social creo que fue la modificación de la reforma laboral, que prácticamente se iba a hundir el mundo, y hemos visto que lo único que se ha conseguido es que la gente tenga contratos más estables. También se iba a hundir el mundo con el salario mínimo, y hemos visto que lo que hace es activar la economía y que la gente viva un poquitín mejor, porque como comprenderás, con 1.180 euros tampoco le cambias la vida a nadie, pero sí que es verdad que le facilita las cosas, con 655 mucho. Entonces, el diálogo social está para traer soluciones a las personas. Hemos visto hace poco, con la votación del decreto Omnibus, como determinados partidos políticos pues les importa muy poco votar en contra de un escudo social. Luego empiezan que si me lo troceas, que no me digan nada. O sea que estamos hablando de cosas muy sencillas. Estás hablando de que en Cantabria, no recuerdo ahora mismo la cifra, pero parece que había chavales menores de 14 años, no sé, había 14.000 o 15.000 chavales ahora mismo que estaban en riesgo de exclusión social o de pobreza severa, y es en contra de esos chavales de los que votas cuando votas en contra del ómnibus o de la protección social, ¿no? Estás votando en contra de garantizarles unas condiciones mínimas de vida para intentar que mantengan una igualdad de oportunidades, ¿no? Que es lo que a futuro
te garantiza la libertad, ¿no? La igualdad de oportunidades, el que te puedas formar, que puedas competir en un mercado, no el tomar cañas, como decía la charlatana esta. La igualdad de oportunidades y la libertad van estrechamente unidas, ¿no? Y tener unas pensiones dignas o una sanidad digna es hablar siempre lo mismo, ¿no? En este país hay intereses en que el diálogo social no funcione. Por un lado, digamos, habría que apartar los protagonismos de algunos políticos o políticas que tienen un protagonismo exacerbado que muchas veces lo complica. Habría que mantener una cierta discreción sobre lo que se habla en las mesas de trabajo y esperar a publicar o a explicar los resultados del diálogo social adecuadamente, pero los protagonismos, pues tal. Luego otros partidos políticos les cuesta más y en definitiva pues es siempre pero es la historia, o sea, esto ya sabéis que hablar de la historia. Aquí en Cantabria, por ejemplo, con el gobierno anterior conseguimos montar el Consejo del Diálogo Social, que era una reclamación que llevamos a muchísimo tiempo. Nos costó, después de montarlo y de generar una estructura en diferentes mesas con sectores, tal, nos costó ponerlo en marcha de una manera que fuera realmente productiva, pero sin embargo, pues se consiguieron acuerdos dentro del diálogo social, como fue el plan de empleo para jóvenes, que tuvo muy buenos resultados. Y bueno, luego entramos con el cambio de gobierno, que mucha gente vaticinaba que, bueno, que prácticamente nos íbamos a volver todos locos y que esto iba a ser el fin del mundo. Pues yo asumí los resultados de las elecciones como no puede ser de otra manera y así traté de explicarlo dentro del sindicato. O sea, la democracia es esto, la democracia es asumir lo que votan las personas. Aquí hubo un cambio de gobierno entre el PP, todos los medios llamando que aquí va a pasar con nosotros. No va a pasar nada, vamos a estar aquí donde hemos estado siempre y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho siempre. Nuestras reivindicaciones no van a cambiar. El primer año el gobierno tuvo que gobernar con las dificultades que conlleva montar un gobierno nuevo. No hubo prácticamente acercamientos en el diálogo social y, sin embargo, el segundo año, cuando hubo que elaborar los presupuestos regionales, pues nos hicieron caso, yo creo que sorprendentemente y con mucha formalidad en la negociación. Yo recuerdo una mañana que estuvo la presidenta sentada con diversos consejeros y con los sindicatos y la patronal, estuvo prácticamente toda la mañana ahí sentada con nosotros. Recuerdo una mañana entera también con todos los consejeros dando una explicación de la ejecución de los presupuestos anteriores a un nivel alto e intenso, es decir, incluso con demasiados datos, porque llega un momento que tampoco es necesario. Y yo recuerdo que la primera explicación de presupuestos, pues yo no recuerdo ahora mismo, o sea, de memoria te hablaré de que igual presentamos 70 enmiendas, una cosa así en los presupuestos, y perfectamente igual se nos aceptaron, estoy hablando de memoria, pero tendría que rebuscar los apuntes, pero igual se nos aceptaron la mitad o más, o un 40% mínimo. Bueno, pues estas cosas animan. ¿Ideológicamente pensamos lo mismo? No. ¿Sabemos todos dónde está? Sí. ¿Hay respeto entre las partes? Sí. Yo no habrás escuchado declaraciones mías, bueno, en algunos casos concretos, pues porque vengo precedido, digamos, por sus propias declaraciones, ¿no? Como sanidad o educación o turismo o Cantur, ¿no? Este fin de semana pues, se bloquea la estación por los mentirosos, ¿no? Son declaraciones que son inasumibles. O que ahora resulta que la Cruz Blanca no atiende bien. Pero bueno, es contestar a líos en los que se meten ellos mismos, ¿no? O el concierto este que hicieron ahí un Sidecar y pidió perdón a los invitados porque estaban los trabajadores de Cantur afuera. Pues, bueno, son declaraciones, pues, bueno, que no sé si las hacen por provocar, no sé si calificarlas de absurdas, o muchas veces son el propio desconocimiento el que les hace ese tipo de cosas. Pero siempre con respeto, ¿no? Y si miramos hacia el futuro de Cantabria en lo laboral, futuro pues preocupante un poco en la industria, acabamos de ver una huelga muy larga en Solvay, por ejemplo, es uno de los casos, y va a haber otra, por ejemplo, en Renedo, en Andía Lácteos, que finalmente se ha desconvocado. Ahí
¿dónde veis que puede haber ese entendimiento también con el gobierno de Cantabria? Lo digo por hacer por lo menos una radiografía de las necesidades en lo laboral. Yo ahí discrepo también, Pablo. Yo discrepo. Yo creo que poco tiene que ver la política con las relaciones laborales. Yo recuerdo el último conflicto que tuvimos en Seja Automotive. Tú sabes que yo trabajo en Seja Automotive, lo que era la antigua Bosch en Colindres. Y recuerdo que durante toda la última semana hemos tenido muchas negociaciones en los últimos años y tal, y más o menos hemos ido una vez más, otra vez menos, más a gusto de unos o más a gusto de otros, pero más o menos hemos ido salvando los muebles. Yo recuerdo la última semana que prácticamente era permanente las llamadas de los partidos políticos para meterse en el conflicto, para intentar buscar soluciones. Es que no las pueden buscar. Es que los conflictos entre los trabajadores y los empresarios los tenemos que solucionar los empresarios y los trabajadores. Cuando tengamos buscadas las soluciones, pues sí le podemos dar parte a la política. Es decir, oye, mira, hemos llegado a este acuerdo y esto conlleva aparejado, pues, yo qué sé, las tramitaciones de unas ayudas, las tramitaciones de los planes MOVES o de los PERTES, siempre dentro de la legalidad y ajustando lo que allí se pacte a la legislación. Pero esto no es fácil. No podemos obviar porque los partidos políticos muchas veces pues están en cualquier sitio, están contando votos. Luego no tienen ninguna capacidad de negociación para convencer a ninguna de las partes. Los problemas laborales se tienen que solucionar en el ámbito de lo laboral. Ahora se ha puesto de moda que cada vez que haya un problema y tal, salir en el periódico e ir a decirle a la presidenta o primero al presidente, oye, mira, tenemos ahí, no sé qué, vamos a hacer una foto contigo y ya está. Los decatones han recibido los alcaldes 20 veces. ¿Y dónde se ha solucionado? En la mesa de negociación, donde siempre. Donde siempre. Yo sí que creo que se abusa. Es que tampoco quiero que se me malinterprete. Yo creo que los temas de las huelgas indefinidas no se pueden utilizar alegremente. Con esto no digo que ninguno de estos conflictos sea tal. Yo digo que no se pueden utilizar alegremente. Es decir, cuando vayamos a una huelga indefinida hay que tener las cosas muy claras, porque hoy en día la globalización, las características de las empresas, no es lo mismo, no es lo mismo una huelga indefinida en una empresa que en otra. Hay que tener un poco de cuidado. Y luego, pues hombre, hay empresarios que dejan mucho que desear. Hay otros que lo hacen francamente bien. Hay otros empresarios, hostia, que están volcados a full, al 100% con su empresa y con los trabajadores. Pero hay empresarios que dejan mucho que desear. Y cuando coinciden determinadas cosas en el mismo sitio, pues se complica mucho. Buscar soluciones adecuadas. Esto no es fácil, Esto no es fácil. Lo que funciona en una empresa, pues a lo mejor en la de al lado no funciona. Esto no es fácil. Fundamentalmente, lo que mejor funciona de todo es que haya un respeto entre las partes. Yo, por ejemplo, con la dirección de mi empresa, yo he discutido muchísimas veces, pero siempre dentro del respeto. Y eso es fundamental para luego poder llegar a un acuerdo. Si las partes que se sientan a negociar no hay respeto entre las partes ni confianza, si no hay una relación de confianza que garantiza que lo que se está poniendo encima de la mesa es verdad, que se puedan comprobar las cosas, pues luego la negociación en sí es muy difícil, la verdad. Bueno, para terminar, Mariano, esto es una cosa que afecta a muchos trabajadores de Cantabria, pero también del resto del país. Y yo creo que en el ámbito laboral es desde luego el tema de moda, que es la reducción de la jornada laboral. Te quiero preguntar, ¿qué te dice tu intuición de si a corto plazo va a ser una realidad que los trabajadores tengan una jornada de 37 horas y media? ¿Y por qué ha tardado tanto en llegar este debate a donde tiene que llegar, que es el Congreso de los Diputados, para su aprobación? Bueno, pues por lo que te decía antes, el hecho de que la patronal de este país no quiera asumir, yo creo que lo que en realidad no está llevando las indicaciones del diálogo social, en realidad
a la FEOE de este país, como lo ha manifestado en numerosas ocasiones, no le gustaría que no hubiese un gobierno como el que hay, le gustaría que hubiese un gobierno de otro color o con otras características, ¿no? Pero las elecciones se han dado lo que han dado, se ha montado el gobierno que se ha montado porque otros no han podido montarle y ahora toca asumir. Entonces la FEOE no ha querido firmar la reducción de la jornada, eso hubiese garantizado una mejor agilidad a la hora de implantarlo en las empresas, pero nosotros vamos a seguir con nuestra hoja de ruta y el problema que no hay ningún problema, porque es que no van a ser 37 horas y media, es que vamos a seguir bajándola. No tiene ningún sentido en un país en el que hay un paro prácticamente ya estructural, en el que no hay una orientación laboral adecuada que se dirija a las personas que están paradas hacia las necesidades que va a haber en el mundo del trabajo, porque estamos hablando, eso que siempre te le tapan, dicen, no, bueno, es que hace falta gente, no, pues hace falta albañiles, hace falta fontaneros, hace falta de todo, hace falta conductores, pues habrá que decirle a la gente hacia qué nichos de empleo se puede dirigir. Esto es lo que hay. Tenemos una CEO ahora mismo que está entregada a objetivos políticos. Le gustaría, pues eso. Entonces eso dificulta el que se implante de una manera rápida. Me parece que haya hasta noviembre o diciembre para los convenios sectoriales y habrá que asumirlo. O sea, no más. Pero es que además, insisto, que la vamos a seguir bajando. Mariano Carmona, secretario general de UGT en Cantabria. Bueno, lo mejor que te puedo desear esta semana es que os salga un congreso lo mejor posible, por lo menos para que tengáis claros los objetivos del futuro de la organización. Bueno, yo creo que en ese sentido, Pablo, lo tenemos. Vamos a hacer avances importantes en los temas también de comunicación. No te he dicho, hay cosas ahí, pero tampoco te puedo desgranar todo el congreso, ¿no? Porque toda la gente irá allí y me dirá, oye, que ya lo has contado todo en la tele, ¿no? Pero sí que creo que va a ser un congreso positivo porque va a haber debate seguramente y eso siempre te hace sacar conclusiones, te hace reflexionar, porque yo estoy seguro que en todo no tengo la razón, entonces me hará reflexionar a mí y al equipo con el que me va a acompañar, que básicamente va a ser el mismo, con un par de incorporaciones. Y eso siempre es positivo, siempre enriquece el sindicato, ¿no? Que en definitiva es a lo que nos dedicamos. Yo, te os lo digo de verdad, mi objetivo fundamental sería dejar una muy buena herramienta, pues que sirva eso, para la defensa de los trabajadores y para conseguir que se reparta la riqueza que se genera en el país. Es bien sencillo y en Cantabria, pues es una cosa muy sencilla, ¿vale? Pues muchas gracias por atender la llamada del Faradio, Mariano. Un abrazo. A vosotros, Pablo, por atendernos. Venga, hasta luego.